Seguimos en Punto de Partida dialogando sobre una problemática central para el presente y el futuro de Santa Fe, del sector productivo, que tiene mucha historia además, el sector tambero. Estamos en este momento con Pedro Morini, secretario de Lechería del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Recién, Pedro, gracias por estos minutos. Escuchábamos el análisis que hicieron acerca de la situación del productor tambero en la provincia de Santa Fe, 4.100 tambos en la provincia, un número muy importante. La problemática del tambo viene desde hace años, ¿no? Pero recién lo charlábamos fuera de aire. No es solamente para caerle al macrismo, pero las medidas que ha tomado el gobierno nacional se han centrado sobre todo sobre el sector granario y el sector carne, ¿no? El ministro Bursaile asume, baja retenciones al maíz, elimina las retenciones al maíz, baja retenciones en soja, como para graficarlo, ¿no? Lo estoy escribiendo. Y también algunas medidas que beneficiaron al sector cárnico, ¿no? A la producción de carne en Argentina. Sin embargo, el sector lácteo, pasados casi 100 días, no ha recibido un tratamiento que requiere, ¿no? No sé qué lectura hace usted de esta situación. Sí, hay que partir de la base de que la carne y los granos tienen un mercado que es mucho más natural y tiene un mercado organizado con respecto a la leche. Es decir, hoy nadie vendería soja a 2.100 pesos, todo el mundo quiere venderla a 3.000 como se cotiza en la bolsa de Rosario. Claro. Es decir, además la soja tiene un precio que es transparente, después uno la puede hacer en un campo de 1.000 hectáreas, de 100, pero acá yo no veo que un productor que tenga 3.000 toneladas va a cobrar un diferencial que aquel que tiene 300. Podrá discutir a lo mejor la comisión, pero el valor es el valor que fija el mercado. Con la hacienda pasa exactamente lo mismo. Hoy la lechería, prácticamente no existe un mercado de la leche, es decir, el productor ordeña y entrega la producción a una empresa, sin saber lo que le va a pagar esa producción que entregó. Es más, solamente se entera generalmente 7 o 8 días antes del cierre de la liquidación, claro, que eso es posterior a los 30 días de haber entregado su producción. Por lo tanto, el productor lácteo está siempre a expensas de lo que pueda llegar a pasar, si sube, si baja la leche internacionalmente, si los precios internos son buenos, si hay sequía, no hay sequía. Es decir, hay una serie de parámetros que siempre influyen sobre el valor que va a recibir. ¿Por qué? Porque al no tener un mercado organizado, un mercado ordenado, la leche actúa de esa manera. Y el otro factor es que, bueno, ante una situación como la que venía viviendo el productor, que ya venía trabajando a pérdida. Ya venía, claro. Porque claro, de 3 pesos 30 que venía cobrando, había bajado el valor. Esto fue ya un cruce, porque indudablemente el combustible siguió subiendo, los insumos siguieron subiendo, y con la devaluación, el precio de los lácteos, o sea, de la producción de leche, no fue arrastrado, es decir, al contrario. Lo que cobra el productor, no el usuario, el consumidor en la góndola, porque son dos temas distintos. No hay dudas, porque si uno mira lo que valía la leche en la góndola hace 6 meses atrás y ve lo que vale hoy, hay productos que tienen diferencia. Por lo tanto, el productor se vio con un fuego cruzado. Por un lado, la caída del precio de 3.20, 3.30, 3.10 que cobraban de acuerdo a los productores, a 2.50, 2.40, 2.20 había caído. Hubo productores que llegaron a cobrar 2.20. Eso fue por un lado la caída de los precios. Y por otro lado, un maíz que lo pagaba en el campo 800, 900 dólares de pesos la tonelada, lo tiene que pagar entre 2.000 y 2.100 pesos. Por la devaluación y la quita de retenciones. Claro. Por eso el maíz despegó mucho más que la soja. La soja antes de la devaluación estaba más o menos en 2.000, 2.100 pesos, llegó a 1.800 de pérdida en la época de la cosecha, pero la soja después saltó a 3.100. En cambio, el maíz duplicó el valor. ¿Por qué? Perdón, pero yo marcaba inicialmente lo de las medidas que había tomado el gobierno de Cambiemos, porque hubo un impacto positivo, por ejemplo, en el sector granario, puntualmente en los productores de maíz, pero no hubo una mirada equilibrada que también tenga en cuenta la situación de los tamberos, ¿no? Porque, como usted lo decía, al subir estos insumos, que es el principal insumo, queda desprotegido. No hay duda, pero además también convengamos que esos precios se vieron reflejados de alguna manera. La carne aumentó, el pollo aumentó, el cerdo aumentó, pero tampoco están, hoy convengamos, pollos y cerdos tan complicados también, porque no es el mismo el valor de la carne que tiene posibilidad de exportación.
Hoy por hoy la Argentina vuelve a recuperar mercados y tiene posibilidades de exportar nuevamente carne, es decir, mercados que habíamos perdido. Mirá, si nos retrotraemos al año 2008, cuando yo presenté una ley sobre cortes de carne en el Congreso, vaticinaba que el argentino iba a perder 10 millones de cabezas. Hoy está la pauta que perdimos 10 millones de cabezas. Por eso también la carne vale, porque el productor que hace retiene Hacienda, al ver que la vaca empieza a valer, que quiere tratar de ponerle más kilo al ganado que tiene en el campo, y esto hace también un efecto que también escasee determinados cortes, o sea, determinados tipos de animal, eso escasean determinados cortes de carne y eso hace que el precio suba. Los precios internacionales y, bueno, la devaluación, no hay duda. En cambio, en la leche, esto fue un efecto contrario. Hoy por hoy el productor agropecuario que produce leche, indudablemente el productor lechero está perdiendo entre 1 peso y 1,20 pesos por litro de leche que produce. Y acá hay otra variante. Ese productor hacía su propio maíz. Hoy no le conviene vender el maíz y no producir leche con ese maíz. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque si se lo damos a la vaca, cuando la vaca te devuelve leche, no te devuelve el mismo valor que vale el maíz en el mercado. Es decir, ¿quién le daría de comer a un animal, ¿no es cierto?, que cuando vos vendés el animal vale menos de lo que vos le diste de comer? Es una ecuación económica, nadie lo va a hacer. Me parece que falta el equilibrio, Pedro, entre mejorar la oferta en el sector primario, generar condiciones para mejorar la oferta en el sector primario y paralelamente no afectar a aquellos sectores que tienen mano de obra intensiva como el tambo, ¿no? No hay dudas, porque además hay una cuestión. Fíjate cómo se va a cambiar rápidamente. Se habla de que este año se va a sembrar mucho más maíz y es posible que decaiga la siembra de soja. ¿Por qué? Porque hay un valor mucho más alto en el maíz que en la soja. Y esto además, una producción no tiene retenciones, claro, y la otra sí. ¿Y esto cómo se corrige? Cambiando la placa en la sembradora para soja y poniendo una de maíz. En cambio, en el tambo no se puede hacer ese cambio. Claro. El productor que se va del negocio necesita 6 años de nuevo para volver a empezar. Y la prueba está que cada tambo que se cierra no se reabre un tambo. Podrá haber otro tambo que incorpore vacas, pero generalmente no se reabre. Nosotros ya vimos entre una vacunación y otra la pérdida de más de 12.000 cabezas de ganado de leche. Y en esta nueva vacunación va a ser mucho más la pérdida. Por lo tanto, no solamente se van a cerrar tambos, sino que va a faltar mucho ganado lechero en los tambos existentes, en los que queden. Por lo tanto, no van a ser tambos que van a producir más leche, al contrario, van a ser tambos que van a producir menos cantidad. Tenemos un diagnóstico, Pedro, respecto a la situación actual, a la problemática. ¿Cuál es el enfoque, ya hablando de soluciones posibles en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, que está planteando la provincia de Santa Fe, supongo que también en conjunto con la Nación? Mira, una cosa es la coyuntura, que hay que salir de esto. Esto es como cuando uno tiene un enfermo en la terapia intensiva. No se puede poner a discutir si el enfermo fumaba, si era alcohólico. Hay que tratar de salvarlo. Después vamos a ver cómo le corregimos sus hábitos. En la lechería estamos haciendo lo mismo, es decir, si tenemos la situación láctea en terapia intensiva, hay que ver cómo prolongamos este estadio, volverlo a sacar de la terapia, para después rediscutir qué hacemos en el largo plazo o en el mediano. Yo creo que hoy hay que sentar a todos los actores y decir cuál es la realidad que debemos cubrir. Es decir, hoy hay que ponerle de alguna manera en el bolsillo del productor lechero 1 peso, 1,20 pesos por cada litro de leche. Y ahí tendrá que intervenir la industria, tendrá que intervenir el Estado y tendrá que intervenir la cadena de comercialización. 1 peso 20 más de lo que está cobrando hoy. Más de lo que está cobrando, por supuesto. Es decir, que ese productor llegue a cobrar por lo menos 3,50, que es el costo. Hoy el costo, que lo haga quien lo haga, está alrededor de los 3,50 pesos. El litro de leche. El litro de leche en la tranquera. O sea, en lo que retira el camión cuando va a buscar la leche en cada campo. Si nosotros logramos de que el productor llegue a cobrar los 3,50, por lo menos para la producción de abril, mayo y junio, nos podemos sentar a una mesa todos y proyectar una lechería a mediano y a largo plazo. Si no, nos vamos a encontrar con que vamos a tener convulsión, vamos a tener problemas en las rutas, vamos a tener problemas de las cadenas de pago, vamos a tener despidos, porque acá quizá no se note. Yo el otro día lo planteaba en la reunión que se hizo en el Ministerio de Trabajo. Quizá no van a notar cuánta gente hay despedida en el campo. ¿Por qué? Porque ese tambero que se va del campo o el peón que se va del campo no tiene un sindicato que lo protege ni que lleva estadística. Muchos de ellos están todavía en una situación como simples monotributistas. No va a haber una situación, pero sí la van a tener los presidentes comunes y los intendentes. Yo esto lo he vivido. La crisis del 2001, que también despojó gente de muchos lugares, era presidente comunal y uno tenía que bancarse después la persona despedida que viene a la comuna a pedirle trabajo o a pedirle un lugar o a pedirle para comer, porque indudablemente es una persona que se quedó sin trabajo y no tiene recursos para subsistir.
Y a mí me parece que, por eso nosotros en Santa Fe decimos que no es solamente un problema económico para Santa Fe, es un problema social. Sin duda. Son más de 100 pueblos que están ligados a la lechería y esos pueblos van a sufrir, ya lo están sufriendo, pero si no tomamos una medida que sea urgente, van a seguir sufriendo y van a empezar a perder muchos puestos de trabajo que después también van a arrastrar no solamente al sector primario. Hoy tenemos transportistas, tenemos gente que se dedica a arreglar y hacer mantenimiento en los campos, en los tambos, gente que trabaja en la crianza de terneros, tenemos mucha gente en la industria, en un montón de sectores que cuando se resienta la producción, en los pueblos pequeños, en los pueblos medianos, se va a notar rápidamente esto. Y este es el dinero que falta. Miren, para que tengan una idea, yo vivo en una población que tiene 10.000 habitantes, que es San Guillermo, y por mes entran 8 millones de pesos menos. Cuando uno lo divide por lo que somos, es mucha plata la menos que entra en cada lugar, que eso es dinero que después falta en la farmacia, falta en el supermercado, es dinero que no recibe, ¿no es cierto?, el kiosquero, o el de la estación de servicio, o el gomero, o quien trabaja con el sector. No hay duda que en poblaciones como las nuestras, donde el 50% de los establecimientos son tamberos, indudablemente que cuando hay un impacto de este tipo afecta tremendamente. Por eso vuelvo a repetir, pedimos de que se conforme un comité de crisis, que haya una comisión que trabaje, que esté integrada por los productores primarios, que son los tamberos, por los gobiernos provinciales a través de sus secretarías o de los propios ministros, que esté sentado en esa mesa la industria, que esté sentado el comercio a través de los representantes de los sectores, ¿no es cierto?, del supermercadismo, y que esté el gobierno nacional que tome las decisiones. Porque si no tomamos una medida rápida, yo creo que en Santa Fe nos vamos a encontrar con muchos pueblos comprometidos, ¿no? Pedro, otro de los enfoques necesarios es el mediano y largo plazo en esta problemática. ¿Cuáles son los instrumentos, las herramientas que está pensando, que está instrumentando, valga la redundancia, el gobierno provincial o está pensando para mejorar la productividad del sector a largo plazo? A ver, los argentinos consumimos más o menos 206 litros per cápita. Si uno multiplica por 40 millones, son 8.000 millones de litros por año. Ese es el consumo que tiene, es la media de los argentinos de consumo de leche. Lo que se produzca por sobre los 8.000 millones de litros hay que pensar en exportarlo, porque si no eso indudablemente ingresa al mercado interno, salvo que tengamos un aumento del 30% en el consumo, que no es fácil. Es decir, ya es un muy buen consumo consumir 210, 220 litros de leche per cápita. Si pensamos en una lechería en crecimiento, aquella historia de 2020, es decir, 20.000 millones para el año 2020, y tenemos que pensar en los mercados. ¿Cómo recuperamos mercados perdidos? Mercados algunos por una cuestión de precio y otros por una cuestión también de continuidad en la entrega de productos. Hoy tenemos un mercado muy importante que es Venezuela, está atendido por una empresa argentina, no hay duda, es un mercado que puede crecer. Si Venezuela recompone su situación política, económica, es un mercado importantísimo para la Argentina, pero de cualquier manera tenemos gran parte. Hoy la mayoría de la leche que se va afuera va a Venezuela. Mercados como los mercados de Centroamérica, que hay posibilidades de algunos nuevos y otros que se pueden recuperar, como el caso de México, el mercado Brasil, que también es un consumidor de leche y que le compra a Uruguay y compra en otros lugares, que también no es el mercado que teníamos hace 40 años con Brasil. Brasil aumentó mucho su producción láctea, pero sigue demandando lácteos. El caso de Argelia, que también es un mercado consumidor. Nosotros estamos en tratativa con Indonesia, que también son mercados nuevos que se pueden abrir. Entonces me parece que hay que tener una política bastante fuerte de exportaciones para pensar en una lechería en crecimiento. Es decir, nosotros debemos darnos un debate en cómo salir a imponer nuestro producto, no solamente la leche en polvo, que es un commodity. La Argentina produce más de 200 productos derivados de la leche que indudablemente pueden ser exportados. Yo creo que tenemos que hacer una política para adentro. Y hablando de política para adentro, disculpe que lo interrumpa, recién lo escuchaba el ministro hablando de este enfoque que tiene que ver con transparentar la cadena de valor y también la creación del mercado consignatario, que es una idea innovadora, por lo menos en lo que refiere al sector tambero. Nosotros sostenemos de que si tenemos también, podemos concentrar la oferta como se concentró la demanda, también nos va a dar una determinada cintura para negociar una provincia que tiene 10 millones de litros por día, poder por lo menos concentrar 4 o 5 millones de litros para tener una oferta importante, porque indudablemente la demanda está concentrada. Hoy la demanda fija precios, tiene hasta cartelizado en algunos sectores la demanda. Por lo tanto, creo que sería importante poder
tener un mercado, una especie de consignataria, y que también sirva algún día para sentarse y decidir qué hacemos con los excedentes de la provincia de Santa Fe, que esto no hay duda de que es importante tenerlo. Pero por otro lado también te decía que mirando el mercado interno, yo lo que noto es que nosotros no podemos perder la carrera, especialmente en el consumo interno y especialmente de nuestros niños, de nuestra población, con respecto al tema de la leche. A mí me preocupa cuando empiezan a caer estos parámetros, que de 220 litros estamos llegando a 206, quiere decir que lo que no se consume de leche se lo está llevando algún otro alimento. Y esto me parece que no es un tema menor para una provincia productora como la nuestra, y sabiendo de cuáles son las ventajas que tienen en los niños, especialmente consumir lácteos. Sí, sí. Y en esto tenemos que volver a hacer una política agresiva con respecto a esto. Y no es menor sentarse y rediscutir algunas cuestiones. Nosotros estamos convencidos de que seguramente habrá que cambiar algunas cuestiones de distribución, especialmente en lo que es la leche social. Leche social que la República Argentina consume y que se podría consumir más. Yo pregunto, ¿qué pasa si hoy por hoy la provincia o la nación compran determinados volúmenes de leche en polvo y se redistribuye como leche social? Que no afecta al mercado interno porque generalmente acrecienta el consumo, es decir, una familia que muchas veces no tiene otro recurso para darle alimentos a los chicos, entre una mezcla de leche, arroz, azúcar, hay muchas alternativas que se pueden preparar para que se le pueda dar una alimentación que sea buena y que sea sana, y que además sea rica en proteínas y lo que necesita el ser humano, por lo menos, especialmente en los niños y en los ancianos. Entonces me parece que es un tema no menor este. Y bueno, y después habrá que ver también cómo ordenamos y cómo transparentamos este mercado, que está indudablemente muy complejo, porque no puede ser que el productor reciba 2,60 pesos por un litro de leche y el consumidor pague 15 en la góndola. Estamos bastante lejos, estamos al 600% de lo que cobra el productor. Ojalá, Pedro, en principio se solucione en estos meses, en lo que viene, en estas semanas, la problemática de los tamberos. Es una problemática muy fuerte, como ustedes describían, en lo social, muy representativa, ¿no?, para muchos pueblos. Y bueno, y pensar a largo plazo también con otra perspectiva. Así que gracias por estos minutos, Pedro Molini. No, gracias a ustedes. Continuamos en Punto de Partida.